Vamos a iniciar con una oración, ¿les parece? ¿Quieren inclinar su rostro, por favor? Oh Dios Todopoderoso, venimos ante ti, al trono de tu gracia, a implorar por este momento para que tú uses las palabras que nos has dejado en tus escrituras en la vida de cada uno de los que aquí se encuentra y que, Señor, todo lo que se diga sea para la edificación de tu iglesia, para la edificación de tus santos, para el crecimiento de tu evangelio, para que nos des ese deseo por llevar el evangelio a otras naciones, a otras personas, al vecindario inclusive, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Hechos 4, capítulo 4, y estamos en los primeros versículos desde el 1 hasta el 13, pero hoy nos vamos a enfocar en un versículo que es el versículo 11, Hechos 4, versículo 11. Dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Hechos 4, 11. Esta semana durante la conferencia, el sábado y el domingo, en el servicio, también el domingo el servicio, una persona del vecindario vino de una forma muy agresiva a pelear con algunos de los sugieres de la iglesia. Se le salió de los chiros, como dicen, o como decimos algunas veces, y trató mal a varias personas de nuestra iglesia sin ningún motivo en realidad. Según ellos estábamos infringiendo la ley, o había alguien que estaba infringiendo la ley al estacionar uno de los carros en el andén del frente de otro vecino. Pero la norma, yo la investigué, la norma dice que es permitido, es decir, que durante los cultos religiosos es permitido en los lugares donde es permitido. Aquí es donde dice prohibido parquear, no, que ahí dice prohibido parquear, pero donde no dice es posible hacerlo. La norma dice que es permitido, pero él no tenía ninguna, o ellos, o las personas que estuvieron ahí, yo no los vi, solamente me lo dijeron, ellos no tenían ninguna razón para reaccionar como reaccionaron. Y yo creo que esa reacción es por la incredulidad. Ellos simplemente están persiguiendo la iglesia, porque ese es uno de los tantos eventos. Ellos están persiguiendo la iglesia por su incredulidad. No saben lo que es la iglesia. Si ellos supieran lo que tienen enfrente de su casa, que es la verdad predicada cada semana varias veces, seguramente se comportarían de una manera diferente y no harían lo que hacen. Es por su ignorancia, en realidad. Es su incredulidad les lleva a ser personas ignorantes y a actuar como lo hacen. Y esto no es una situación exclusiva de nosotros. Esto ha sucedido por años y años y años. Es algo que se ha dado en todas las épocas de la historia cristiana. ¿Y saben por qué se da? Porque no saben lo que dice la Escritura. No leen la Biblia y creen, sin verificar la mentira de los católicos romanos, no se acercan. Eso es lo que muchos de ellos son. Ellos en su locura hacen exactamente lo que los judíos y los romanos de la época de los apóstoles hicieron con los apóstoles hace 2000 años. Y de esto hablamos hace 2 semanas, si lo recuerdan. ¿Quiénes estuvieron hace 2 semanas? 1, 2, bueno, la mitad casi. Hace 2 semanas estuvimos hablando de la persecución y dije que la incredulidad lleva a la persecución de los mensajeros, la incredulidad lleva a la persecución del mensaje predicado y la incredulidad no solamente rechaza el mensaje predicado o al mensajero y al mensaje, sino que rechaza el resultado del mensaje. Y hoy quiero seguir meditando en este tema de la incredulidad y daremos un par de pasos más allá. Y esto lo vamos a considerar en ese versículo 11 que les acabo de leer. Y quiero allí tratar de mostrarles 2 aspectos más de la incredulidad. La incredulidad es necedad y segundo, la incredulidad es fútil. Y de eso quiero meditar en esta noche. Y para eso quiero que escuchen el Salmo 118, versículo 22.
porque este es el salmo que ha citado Pedro en 4:11. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y también es citado por Mateo 21:42. Allí dice, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Este es un salmo que cantaba Jesucristo con sus discípulos y lo cantó después de su última cena antes de ir al jardín del Getsemaní. Y Jesús lo cita otra vez en Lucas 20:17. Allí dice, pero él mirándolos fijamente dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está escrito, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y le dice, todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos. Y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Y luego, primera de Pedro 2, también lo cita. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y Pablo en Efesios también lo cita. Si notan, todos lo citan. Jesús lo cita, el evangelista Mateo lo cita Pedro, lo cita Pablo. Pablo en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, haciendo referencia a la edificación, a la construcción. Entonces, tanto Hechos como Mateo, como Lucas, como Primera de Pedro y Efesios son citas de este Salmo 118. Algunas de estas citas tienen modificaciones en el lugar donde están las palabras, pero todos son citas del 118:22. Y esta metáfora del salmista tiene la idea de presentar que él, eso mismo que ha sido rechazado, es el elemento fundamental en una construcción. Es la piedra angular que une o que sostiene dos columnas. Sin ella los muros se caen. Y algo que quiero que observen en esta noche es la palabra constructores o edificadores. La piedra que desecharon los constructores. Recuerde que Pedro en este momento se está dirigiendo a las personas más importantes de Israel. Los escribas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los saduceos, los políticos, todos están allí, todos se encuentran allí en el Sanedrín. Y ellos son los constructores, los edificadores, según eso. La piedra que desecharon los constructores porque ellos mismos se hacían llamar constructores, los edificadores. Y el apóstol no puede dar más en el blanco que usar esa palabra. Es como pegarle con ese martillo a la base de ese juego de Strongman, no sé si lo han visto, que le dan un martillazo y pegan una campana. Así está haciendo en este momento Pedro usando esa palabra. Porque esto de la construcción es un reto de la raza humana en todo sentido, ya sea física o sea espiritual. Construir es lo que hacen los edificadores y han hecho a través de todos los años. Usted deja de ir a un lugar y regresa y todo ha cambiado. Todo ha cambiado, las vías cambian y un día íbamos con mi esposa la avenida Suba y dice uno, ¿y qué pasó acá? ¿Para dónde escogemos? La cambiaron completamente, es otra cosa. Hoy, si alguien quiere que prevalezca una estructura, tienen que crear normas para mantenerlo o leyes para mantenerlo, porque si no la gente lo tumba. La gente de una casa en la Candelaria la va a tumbar y hacer un edificio, porque es como todo el mundo quiere construir. Todos nosotros estamos familiarizados con las construcciones, ¿sí o no? Hoy día todos lo están construyendo, en todas partes. Bogotá está siendo construida. Están haciendo vías, andenes, estaciones de metro, el Transmilenio, y es incómodo por esos momentos, pero eso es lo que se entiende por civilización, edificar, construir. Pero es un desastre por todas partes, ¿cierto? Es un desastre. Todo está lleno de polisombra, andenes rotos, de reconstrucciones. En la 116 hicieron un andén y les tomó más de un año, y ahora lo están volviendo a romper, porque se les quedó un tubo por fuera. Ahora tienen que meter unos tubos y están rompiendo todo lo que ya acababan de hacer. Parece que son unos novatos los que están allí. Se creen los grandes constructores, la alcaldía y el director o el gerente del IDU, y
están convencidos de que están haciendo buenas construcciones, pero al final son unos novatos, porque no están pensando. Es igual con los judíos. Ellos se supone que eran los responsables de ser los constructores espirituales del pueblo de Israel. Y por eso es que Pedro, al citar este versículo, les muestra que Dios es el que construye. Y además de mostrar que Dios siempre es el que ha construido y es el constructor, les muestra que ellos son unos constructores novatos y siempre lo va a hacer. Ellos son novatos y además de ser novatos son necios. Y si hay una palabra apropiada para describir a estas personas, es necios, son necios. Es una palabra para describir su pecado, la necedad. Los constructores espirituales, los incrédulos, son necios. Y ya hablamos de qué lleva la incredulidad, ya hablamos de esto, a la persecución de los mensajeros, a criticar el mensaje y a criticar los resultados del mensaje. Y son los incrédulos los que erran en el blanco, haciendo lo que hacen. Es por el contrario, es diferente a Pedro, que Pedro sí sonó la campana del strongman citando el Salmo 118, pero estos hombres erraron en el blanco, no le pegan ni a la base, no están cerca de nada. Los constructores son incrédulos y la incredulidad es necedad. El necio ha dicho en su corazón, ¿qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Salmo 14:1. Nuestro Señor dijo lo mismo en su parábola acerca de un hombre rico, un hombre que se felicita a sí mismo por su propia vida, un hombre cuyos graneros, si lo recuerdan, estaban repletos de productos, tiene tantas cosas que quiere construir más cosas, más grandes, porque no le caben. Y eso es típico de las personas exitosas hoy día. Pero Dios dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Lucas 12:20. El pecador es incrédulo, por encima de todo es un necio. Y la Biblia no simplemente afirma que los incrédulos son necios, lo demuestra como un hecho. La Biblia nos muestra de forma particular que toma la necedad, el que es necio lo está haciendo como un autoengaño. Si las personas son engañadas por otra persona, entonces puede decir que tal vez carecen de comprensión, puede uno decir, o que no han sido lo suficientemente cuidadosas para entender. Pero los verdaderos necios son aquellos que se engañan a sí mismos. Y eso es lo que nos está mostrando aquí Pedro con esa palabra constructores. Y ese es el problema esencial de los incrédulos, son constructores. Pedro está diciendo, ustedes se describen orgullosamente como constructores. Ustedes creen que conocen el camino verdadero, pero ustedes mismos se engañan. Así como lo dice Pedro, y así como se lo dice Pedro a los judíos en este momento, en este texto, hoy yo se lo puedo decir a los católicos romanos. Es lo mismo, es exactamente la misma necedad. Creen que están adorando o con adorar a la Virgen tienen acceso asegurado al Padre. Sin embargo, ese mismo seguro es su condenación. Ellos han desechado la piedra angular y la han reemplazado por la Virgen. Y noten a quién se dirige Pedro. Son las mismas personas que habían rechazado al Señor Jesucristo. El Hijo de Dios se les había aparecido a ellos. Habían visto su rostro, lo habían tenido con ellos, habían escuchado sus palabras de gracia, habían visto sus milagros y habían visto lo que había hecho. Lo habían visto morir en la cruz y sin embargo lo habían injuriado, lo habían rechazado y le habían dado la espalda. Estaban tan ciegos por el prejuicio que se habían perdido, se perdieron de toda la gloria, se perdieron de los milagros de Jesús y ahora estaban persiguiendo a estos seguidores suyos porque pensaban que el evangelio que ellos predicaban estaba equivocado y que lo que ellos tenían era correcto. Es lo mismo con la iglesia romana, exactamente lo mismo. Apenas los reformadores presentaron a Cristo como el único camino, solo Cristo, ellos hicieron la contrarreforma de Trento en 1545 hasta 1563 y dijeron que la salvación se adquiere por fe, dicen, sí, por fe en Cristo,
pero por medio de los sacramentos, es decir, fe más obras. Eso es rechazar a Cristo, eso es decir que Cristo no es suficiente. Ellos se creen los constructores y no son diferentes a estos judíos que rechazaron a Cristo. Los católicos rechazan la obra de nuestro Señor Jesucristo y quiero que eso quede claro. Si no lo he dicho claro en el pasado, quiero que quede muy claro en las mentes. Los católicos no son hermanos, no lo son, porque no creen en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Para ellos la obra de Jesús no es suficiente. Ellos necesitan los sacramentos para poder entrar en el reino. Y lo que hace aquí el apóstol Pedro, quien es el que ellos dicen que es su primer papa, es rechazar lo que ellos están diciendo. Él expuso su locura, él expuso su necedad. Pedro les mostró cuán culpables eran del autoengaño. Y lo mismo hizo mostrando que eran jueces de sí mismos. Se habían puesto esa etiqueta a sí mismos. Ellos dijeron, somos constructores, somos hombres de entendimiento. Y Pedro les mostró que la afirmación de sí mismos como constructores es completamente falsa. ¿Y cómo les mostró Pedro esto? Lo hizo demostrando que eran culpables del pecado del orgullo intelectual. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, les está diciendo, ustedes que dicen que son los constructores. ¿Y por qué se llamaban a sí mismos constructores? Porque confiaban ellos en que podían dar soluciones a los problemas. Le dijeron a la gente común, aquí está la posición que deben seguir, esto es lo que ustedes deben creer. Ellos se creían los salvadores del mundo, ellos creían tener todo el conocimiento, ellos eran los únicos capaces de interpretar las Escrituras y por eso las tenían solamente para ellos. Pensaban que podrían construir una sociedad perfecta. Podemos hacerlo, dijeron ellos. Por eso crearon, después de la Contrarreforma, órdenes religiosas dedicadas a la evangelización y a la educación. Tenemos los planos, dicen ellos, tenemos las especificaciones. Somos las personas para hacerlo, somos los constructores, escúchenos, dicen ellos. Fue allí donde surgió su falsa confianza en sí mismos y ya no había límite para su orgullo. No solo pensaron que podían lidiar con la situación, sino que también afirmaron que los otros seres humanos eran criaturas que no podrían entender. Por eso monopolizan la interpretación de las Escrituras argumentando que solo ellos las pueden entender. ¿Y no es esa la misma causa del rechazo actual de la fe cristiana? Las personas creen que lo saben todo. Algunos están en el campo de los católicos romanos y creen que lo saben todos porque los romanos lo saben todos. Otros dicen, no, es que mi intelecto, yo lo sé todo. Yo creo que yo lo sé todo. Así piensan. Lo saben todo. Piensan que su raciocinio es suficiente. Ellos no quieren que lea las Escrituras. Los católicos no quieren que lea las Escrituras, porque solo ellos las pueden interpretar y eso es ridículo. Un católico una persona con la que yo trabajaba que era de Filipinas y allá son muy católicos y que trabajaba conmigo un día me dijo, cuando me vio con la Biblia, me dijo, ¿por qué la lee solo? ¿Por qué no busca a uno de los curas? Porque ellos son los que dan la interpretación. Usted se puede equivocar, era lo que decían. Y eso es ridículo. La Escritura está para nuestra lectura. Y esa posición solo revela su necedad, eso revela su locura. Admiten que que la raza humana está en problemas, pero si confían en ellos, ellos lo pueden corregir, pueden resolver el problema porque tienen la capacidad, tienen el cerebro, tienen el conocimiento y la confianza y rechazan al evangelio verdadero porque ellos tienen sus propios remedios y esos remedios son las obras. ¿Qué necesita según ellos? Hacer obras, enseñar a las personas a hacer buenas papas, ¿no? ¿Entienden la expresión buena papa? Si se creen criaturas tan buenas y tienen unos intelectos tan grandes que solo tiene que explicarles qué hacer o mostrarles los efectos malignos de ciertos pecados y no lo harán más. Ellos tienen en sus catequesis, si las personas entienden la catequesis cristiana, católica o cristiana, no, la catequesis católica romana, será suficiente, si la gente la lee es suficiente, dicen. Allí dice que no debe tomar mucho
alcohol, que debe vivir una vida moderada, es lo que dicen, y llena de virtudes, y eso será suficiente. Si les muestra, dicen ellos, algo que conduce al control de la indulgencia sexual o la indulgencia de cualquier tipo, ya lo hacen. Pero recuerden que Lutero mismo, siendo un cura católico, se flagelaba porque él estaba luchando con su pecado. Y solo hasta el momento en que entendió la salvación por gracia, fue que pudo dejar de golpearse, porque él veía que no podía dejar su pecado de lado. Y el único que puede limpiar el pecado es Cristo. Pero ellos dicen que si se predica la moralidad o se inculca la ética, si enseña ideas nobles, ya está. Es decir, si los educa. Y eso es todo lo que la gente necesita, educación. Y una vez que ya son educados, ya no serán culpables de los excesos. Pero no es la educación. De hecho, las personas en los países más educados no son los más morales. Es todo lo contrario, solo basta con ver la moralidad de todos los países católicos, porque la educación no es la solución y nunca lo será, por más de que se haga el énfasis en la moral, eso no cura, eso no limpia de pecado, y eso es exactamente lo que los líderes religiosos trataban de hacer en ese tiempo, mostrar que todo comienza con la piedra angular, la misma que ellos rechazaron, en lo que está haciendo Pedro en este momento. Aquí había una gran piedra, por así decirlo, que se les estaba ofreciendo a ellos. La miraron y la dejaron de lado. Es inútil, dijeron. No podemos decir que es el único camino, y la desecharon. ¿Qué hicieron ellos? Le agregaron obras. Tanto los judíos como los romanos le agregan obras. Están en el mismo lugar de incredulidad. Y esta es una tragedia que está descrita en los 4 evangelios. Y también con frecuencia la encontramos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, especialmente al principio. Pedro habla de la piedra, dice, primera de Pedro 2:4, dice, viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿De qué está hablando Pedro? De Jesucristo. Está hablando de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el nacido en un establo, el niño que a la edad de 12 años pudo confundir a los doctores de la ley en el templo, el hombre que a la edad de 30 años hacía milagros y se convirtió en un hacedor de milagros, en este predicador sorprendente y maestro. Sin embargo, aquí están los expertos, los maestros religiosos, los fariseos, los políticos, los saduceos, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, los hombres principales, y todos lo miran y dicen. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede saber de letras sin haber estudiado? Dice Juan 7:15. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién le dio autoridad para hacer esto? Marcos 11:28. Y el apóstol Pablo lo resume todo en 1 Corintios 2:8. Dice, porque si le hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Y es lo que hacen todos los incrédulos. Esa es la actitud. Y les voy a dar una prueba de que no son buenos constructores. Ellos quieren elegir algo duradero que pueda soportar la tensión y el estrés, y los líderes, ellos mismos se llaman a sí mismos constructores, quieren algo lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte para hacer este mundo y para construir esta civilización, pero ¿qué están haciendo? Están rechazando al Hijo de Dios. Esa es la suprema tragedia de por toda la historia. Cuando hombres y mujeres se enfrentan al único que puede resolver los problemas y resolver todas las preguntas. Lo rechazan con desprecio, con burla, y lo persiguen. Y persiguen a sus mensajeros, persiguen su mensaje, persiguen las respuestas al mensaje. Y los líderes judíos no solo rechazaron a Jesús de Nazaret y su enseñanza, sino que consideraron la enseñanza apostólica acerca de su muerte como el colmo de la locura.
Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. 1 Corintios 1:3, Pablo nos lo dice. Se burlaron de esa idea, de que alguien que muere en la cruz podría salvar el mundo. Pensaron que era ridículo. Por eso es que los romanos le agregan las obras, porque piensan que no es suficiente. ¿Cómo es suficiente que una persona muera en la cruz? Para ellos no es suficiente. Ellos siguen diciendo exactamente lo mismo y están rechazando el único camino de salvación. Y es interesante ver las cosas que la gente pone como objeciones para el Evangelio. Y es aquí donde todos estos constructores se equivocan. Muchos hoy creen que Jesús era un hombre perfecto. Muchos dicen eso. Dicen, sí, era un buen hombre. Pero si les dice que es el único camino, si les dice que Él es el Hijo de Dios, Padre, ya hasta ahí ya no les gusta. Lo odian. Ellos aceptarán, sí, su enseñanza moral. Algunos dicen, sí, la enseñanza moral, esas son buenas enseñanzas. Pero no su afirmación de que es el único camino al cielo. Yo soy el camino, ¿recuerdan? Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino. Ellos afirman que el mundo no lo entendió y que injustamente lo mató. Y uno dice, bueno, está bien hasta ahí. Ellos están haciendo una buena afirmación. Incluso dicen que hay algo hermoso y maravilloso en su vida. Pero si les dice que el Señor hizo que cayera sobre él la inequidad de todos nosotros, dirán, eso no es suficiente. Usted necesita las obras, necesita hacer algo. Si dices, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras inequidades, le van a injuriar. Cuando les dice que él enseñó la doctrina del nuevo nacimiento y que no vino al mundo simplemente para enseñar y mejorar a hombres y mujeres, entonces le rechazan, porque todo el mundo tiene que nacer de nuevo, y ese nacimiento se da de forma espiritual y no se da por ningún bautismo, que es lo que creen ellos. Entonces, si les dice que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer de lo alto, que hay que nacer del Espíritu, entonces le van a mostrar los dientes y dirán que los están insultando. Son como los vecinos, que teniendo la verdad en sus narices salen como perros rabiosos a insultar. ¿Somos tan malos por predicar a Cristo? ¿Les parece? Estamos predicando a Cristo, eso es todo lo que hacemos. No es lo mismo que hicieron con Cristo. Estas son las doctrinas a las que la gente se opone y persiguen a todos los que dicen estas cosas. El nuevo nacimiento, la regeneración, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Estas son las verdades que hacen que los constructores se vean como engaños al final, porque ellos mismos se ven engañados. En el versículo 3 del capítulo 4 dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, allá los metieron a la cárcel. Y luego en el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Esto demuestra que todo lo que decían estos constructores era mentira, porque creyeron 5,000 personas ese mismo día. Creyeron ahí. Es una respuesta maravillosa. El apóstol Pablo vio que lo mismo sucedía en Corintios. Dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. La sabiduría de este mundo siempre muestra la locura que realmente es. Y nuestro Señor mismo había enseñado que el mundo le iba a rechazar. En su parábola del hombre que tenía 2 hijos, el padre le dice a ambos hijos que fueran a trabajar en la viña, ¿la recuerdan? Un hijo dijo, no lo haré, pero después cambió de opinión y fue. El segundo dijo, iré, pero nunca fue. Entonces nuestro Señor hizo la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Estaban aquí las autoridades, todos los grandes, los religiosos de la época se negaban, quedándose por fuera del reino. Pero la gente común,
los recaudadores de impuestos, las prostitutas, estaban agolpadas, entrando al reino de los cielos, estaban metiéndose porque estaban todos creyéndole a Cristo. Y ese es ese patrón que se repite aquí en Hechos, se ha repetido a través de toda la historia. Así que el apóstol Pablo recuerda a los cristianos de Corintios que fueron los sabios y prudentes quienes rechazaron el evangelio. Pues considerar, hermanos, les dice, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar al que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. 1 Corintios 1, 26 al 28. Esto ha sido la maravilla, la maravillosa historia de la iglesia y la fe cristianas a través de todos los siglos. Lo que la sabiduría de este mundo no ha podido hacer, el evangelio de Cristo lo ha hecho. Mientras que los sabios y los prudentes han permanecido en el exterior criticando y despreciando, viviendo una vida de pecado y vergüenza y muriendo en desesperanza, la gente simple, ignorante, común, los que vienen de las partes más bajas de este mundo, están entrando en el reino de los cielos y se han convertido en santos y han muerto triunfalmente. Es una locura y necedad, pero la de los constructores. Estas personas inteligentes que creen entender y saber, al final están condenados. Esa confianza que ellos tienen, que creen tener y que pueden arreglar las cosas, no les sirve para nada. Esa necedad es inutilidad. Y vamos a hablar un poco de la inutilidad. No solamente la incredulidad es necia, la incredulidad es inútil. Y por supuesto esto es aún más grave. No hay nada en el mundo tan inútil como la incredulidad. Todo es hablar, nada más que hablar. Eso es lo que Pedro está diciendo acá en el Salmo 118. Aquí estaban esas autoridades inteligentes, esas grandes personas que hablaban, enseñaban. ¿Y qué hicieron? La respuesta: no hicieron nada. Y eso es lo mismo con los romanos. ¿Creen que estoy exagerando? Bueno, hagamos una prueba simple. El negocio del constructor es construir, ¿cierto? ¿Existe tal cosa como un constructor charlatán? ¿Cierto que sí? Hay muchos de esos. Uno que no trabaja y que solo habla, ¿cierto? ¿Algunos ha conocido a alguno de ellos? Uno que se la pasa conversando y poco de trabajo, pero no se le está poniendo a prueba por su conversación. No es eso lo que se está midiendo, sino el trabajo, ¿cierto? Las personas hoy son los supuestos constructores, están preocupados, dicen, estamos preocupados, estas personas están preocupadas por la sociedad, por las personas, por el estado del mundo, están metidos en el gobierno, pero no son más que humanistas que rechazan el evangelio verdadero con la creencia de que ellos pueden arreglar por ellos mismos las cosas. Pero hagamos una pregunta simple: ¿qué han hecho los romanos por los últimos 2000 años? Dígame, ¿qué han hecho verdaderamente los romanos? Han existido durante mucho tiempo, pero examinemos su edificio. No son solo palabras, no basta con el catecismo, queremos resultados. Y la Iglesia Católica ha estado involucrada históricamente en todos los asuntos sociales, ha abordado todas las cuestiones relacionadas con la justicia, la promoción del bien común. Ellos han estado en la enseñanza. La Iglesia ha abogado por la dignidad humana, la solidaridad, la opción de preferir a los pobres. Según ellos, necesitamos un evangelio social, un evangelio que haga la paz total. Necesitamos una visión grande, una preocupación por el estado de la sociedad y los asuntos de la nación. Y por eso dejan el evangelio verdadero y se volcan a estas cosas. Predican la moralidad, la buena conducta, la importancia de la educación e inculcan los principios correctos. Y dicen, haga eso y el mundo será perfecto. Es lo que dicen. Bueno, ¿dónde está el edificio? Los constructores han dicho, tenemos los planos, tenemos las especificaciones, pueden hacer lo que nosotros digamos, solo tiene que hacerlo y tendrá un edificio duradero.
tendrá un mundo perfecto según sus ideales. Y con eso están diciendo que el mundo se puede mejorar a través de ellos. Pero el mundo, como lo vemos, es la respuesta clara a que esos constructores no son sino unos charlatanes. Son unos maravillosos charlatanes, porque ¿qué han hecho? ¿A qué ha conducido toda su educación? Hay un aumento de moralidad, no hay nada, no hay sino delincuencia, problemas, problemas y más problemas. Este mundo va de caída. ¿Cuál ha sido el resultado de toda esa enseñanza ética? Nada. Los divorcios en aumento, la inmoralidad. Uno de los países más corruptos, los latinoamericanos, los países católicos son de los más corruptos. ¿Qué ha producido el catolicismo en este mundo? Y la respuesta es nada, nada que se pueda ver, nada que se pueda mostrar. Los constructores son habladores, son fanfarrones. Siempre están sacando a relucir sus planes, pero no pasa nada. El mundo entero se está pudriendo y no hay un lugar seguro. No hay residencia para que uno pueda sentarse y estar tranquilo y disfrutarlo. El mundo se está desmoronando. ¿Y qué hacen ellos? Hablar, hablar y hablar y hablar. Es inútil esta charla de los incrédulos que no conduce a construir. Y peor aún, estos constructores no se dan cuenta de que están luchando contra el plan de Dios, contra el propósito de Dios, porque el único plan es a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que Pedro está diciéndoles a estas personas. Pedro se lo deja claro, le dice: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Solamente es a través de él, esa es la respuesta. Pero ellos no lo podían ver. Ellos están desafiando al Dios viviente. Se están enfrentando al Todopoderoso, están tratando de construir y están ignorando el edificio de Dios. Y están rechazando a la piedra angular. Jesús de Nazaret, Él es el Mesías. ¿No lo sabe?, preguntó Pedro. ¿Por qué no leen la historia? Dios ha anunciado su plan: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Desde Génesis 3:15 se está hablando del Mesías. Esa es la base, pero no se dan cuenta de eso. Leyendo los profetas, no han leído los profetas, porque ellos señalaban a el que había de venir. Él es la piedra angular y no se dan cuenta. No ven la necesidad. ¿Cuándo van a renunciar a esa fatal confianza de los romanos, que no produce nada? Si hay alguno en medio de ustedes que todavía está pensando en que el catolicismo es todavía un camino de salvación, yo le digo: ahí no hay nada, no existe nada. Olvídese de lo que hay ahí, porque ellos lo único que han hecho es desmoronarlo todo. Por eso le pediría, si usted todavía lo piensa, que se humille bajo la poderosa mano de Dios y olvídese del catolicismo. Dios reveló su plan desde el jardín del Edén. Él lo renovó y lo hizo más claro en Abraham, en Jacobo y con Moisés. Él produjo las especificaciones, por eso le diría: lea a los profetas. Ese es el plan de Dios, el edificio de Dios, la ciudad de Dios. La única piedra que puede soportar el peso y soportar las tensiones y soportar y unir esas paredes es Jesucristo mismo. No hay nada más. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo traer nada ahí. El único que puede soportar eso es Él. Es la única piedra que puede soportarlo todo. Y si ignora a Jesucristo, está ignorando el asombroso plan de Dios. Él no lo ha puesto delante de nosotros. Y la ceguera no lo deja ver. La incredulidad no lo deja ver. La futilidad no lo deja ver. Eso siempre lleva a la nada. Pero permítame recordarles esto antes de dejarlo. Aquí hay un mensaje que también nos habla de las amenazas que son ciertas e inevitables que le esperan a las personas que están en ese lugar, y es la destrucción. Pero también porque allí también está diciendo: si no puede ver a Dios, si no puede ver a Dios como el constructor,
Si ha desechado la piedra, eso muestra su necedad. Y aquellos que han creído, que todavía tienen fe en sus obras, no pueden verlo. Y Él los está exponiendo y les está mostrando antes de que sea demasiado tarde, inclusive si hay alguien en medio de nosotros. No puede ver que está luchando solo contra la sabiduría de Dios, sino contra el poder de Dios. Esa es la verdad que la Biblia nos enseña por todas partes y nos enseña acerca de los incrédulos. Son como los sirvientes del rey Canuto. ¿Hay alguno escuchado al rey Canuto? ¿El rey vikingo? ¿Ha escuchado ese hombre? No. Gobernó gran parte del norte de Europa en 1100 más o menos. Estaba tan seguro, era un hombre tan confiado de su gran poder, porque había conquistado tanto, que se trató de desafiar el océano. Se sentó un día y le dijo al mar: detente, no te acerques más. Pero las olas no escucharon. ¿Qué iban a escuchar? No entraron, por supuesto que no. Pero si no lo iban a hacer, sería una locura. Pero este hombre estaba borracho de confianza en sí mismo y en su poder. Y esa es la misma imagen de los incrédulos. Están luchando contra lo que es seguro. Esto es lo que es seguro, Jesucristo. Se están enfrentando a lo que es irresistible. Eso es lo que hace las palabras de Pedro, que sean tan importantes para este día y urgentes. Escuchen, dice Pedro. ¿Quién ha hecho este milagro? Déjeme decirle, es Jesús al que crucificaron, cuyo cuerpo pusieron en una tumba. Lo hicieron, pero no podían matarlo. Está vivo y vivo para siempre. La piedra que ustedes, los constructores, han desechado, se ha convertido en la piedra principal, en el ángulo. Y este es el mensaje que tenemos en todas las Escrituras. Antes del diluvio la gente se reía de Noé. Pensaron que era un hombre gracioso, que estuviera construyendo un arca y que ni siquiera la gente no creía en el diluvio y por eso se burlaban de él. Toda la gente le parecía divertido, comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, Mateo 24, 38. Pero no hizo ninguna diferencia con la llegada del diluvio. Cualquier burla no hizo ninguna diferencia, el diluvio igual llegó. Y acabó con todos ellos. ¿No fue lo mismo con Faraón, el dictador de Egipto que desafió al Dios vivo? Él viene aquí persiguiendo a estas personas, a los judíos, y él dice: ¿quién es este Dios? Les mostraré quién es Dios, les mostraré quién tiene el poder. Los empieza organiza todos sus carros, sus caballos, empieza a galopar y se van como una banda de personas detrás de los judíos y apenas dice: allá van a llegar al Mar Rojo y allá los cojo. El Mar Rojo se abrió y pasaron los judíos por seco hasta el otro lado y luego él fue destruido. Los constructores se muestran a sí mismos con absoluta futilidad. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Se establece como un dios y quiere que la gente lo adore, pero Dios ataca y ahí está, queda como una bestia en el campo, viviendo como un animal, comiendo hierba, como un monstruo quedó este Nabucodonosor. Pero la ilustración más llamativa de todas es la que pone Pedro aquí delante del pueblo. Es su amor, misericordia y compasión. En su amor, misericordia y compasión, Dios envió a su Hijo al mundo. Él les dio las señales de la divinidad de su Hijo. Incluso los guardias del templo dijeron: nunca habló un hombre como este. Aquí estaba Dios encarnado, enviado para salvar al mundo. Pero los constructores del mundo lo rechazaron y dijeron hábilmente unos a otros: lo único que hay que hacer es darle muerte a este hombre. Así que conspiraron juntos. Ellos dijeron: si lo matamos, ese es el final y entonces nosotros podemos seguir como veníamos. Y lo mataron, pero él resucitó. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal de ángulo. Él rompió las ligaduras de la muerte y se levantó triunfalmente, incluso de la tumba. Y aquí está todavía trabajando. Ellos lo rechazaron, pero allí estaba él. No podían deshacerse de él y Dios lo ha hecho la piedra principal de ángulo. La curación de este hombre cojo
fue una prueba absoluta de ese hecho. Y unos años más tarde la destrucción del templo de Jerusalén es otra prueba de lo que él decía. Pero las persecuciones continuaron y la humanidad no cambia. Los emperadores romanos pensaron que podían exterminar la iglesia cristiana verdadera. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando los mataban a los cristianos, más crecía la iglesia. La sangre de los mártires era la semilla de la iglesia, o es. La piedra de los constructores, la piedra que los constructores rechazaron, siempre se convierte en la cabeza de la esquina, en la punta de la esquina. Y esta no es otra que la historia de todos los avivamientos a través de la historia de la iglesia. Por más persecución que haya, por más persecución, lo único que la iglesia va a hacer es crecer. Así va a ser. Dios envía el avivamiento. La iglesia que está moribunda se despierta, se llena de vida, se fortalece con poder y continúa hacia mayores conquistas, y es lo que va a pasar. No pueden ganar contra Dios. Estás luchando contra el Dios eterno y omnipotente. Y el mundo mismo de hoy es una prueba positiva de estas cosas. El trabajo de los constructores es un desastre en todo el universo. Ya sea, como les decía, o los romanos, ya sea como los sabios de este mundo, los filósofos de este mundo, los que tienen grandes mentes, se jactan de su conocimiento, de su ciencia, y miren los resultados. Pero Dios continúa y Él va a continuar. Cristo está siendo predicando a hombres y hombres y mujeres están siendo salvos. Él viene conquistando y va a seguir conquistando. Así que, si miramos hacia el futuro, vemos este principio. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Esa es nuestra base. El único que puede soportar su iglesia es Cristo Jesús. Todo ojo lo va a ver. Él viene de nuevo. Y así los hombres y las mujeres muy inteligentes se burlen de Él. Así los constructores se rían de Él y lo hacen. Viene un día en que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria del Dios Padre. Mi querido amigo puede ver la inutilidad de todo esto, la locura, la necedad. Si alguno no está ahí, está desafiando al Dios vivo. Él le ha dado la prueba final en la resurrección. Esa es la prueba final de su Hijo. Pedro dice, ¿no puedes ver al Cristo a quien rechazasteis? Está vivo, dice él. Él es el que ha sanado a este hombre cojo. Este es Jesús de Nazaret, y el poder de su nombre es el que ha dado a este hombre solidez en sus pies. No puede deshacerse de él. Mátelo y él va a volver. Entiérrelo y él va a resucitar. Él está sentado a la diestra del Dios Padre con todo el poder que le ha sido dado. Y él está llevando a cabo su programa. Las especificaciones las está elaborando en detalle. Él conoce a su pueblo y los está salvando, generación tras generación. Y todo Israel será salvo, dice Romanos 11:25. Entonces Él vendrá y juzgará al mundo en justicia, y todos los que han rechazado irán a la perdición eterna. Pero todos los que han creído y confiado en Él brillarán con Él como el sol y compartirán su gloria eterna y reinarán con Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que ella nos anima, nos muestra la necedad de la sabiduría de este mundo, la necedad del catolicismo romano, la necedad de la incredulidad. Gracias, Señor, que tú nos muestras la verdad y nos la has mostrado, y te agradecemos por ello, porque de otra forma estaríamos perdidos y condenados para siempre. Pero tú, por medio de tu palabra, nos has dado esa verdad, la verdad de Cristo Jesús, la verdad de que Él es el único camino. Ayúdanos a mantener esa verdad siempre presente en nuestras vidas y a no dejarnos
confundir con ninguna de las enseñanzas que todavía vemos en este mundo y cerca de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos esto. Amén.